Y pues tenemos un programa lleno de contenidos interesantes. Es muy práctico, tenemos grupos, Sí. tema central. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Bricomanía. Vamos a hacer un repaso rápido de los contenidos del programa de hoy. Arancha, ¿qué te parece si nos ponemos poco a poco manos a la obra? Pues me parece muy bien. Vamos allá. Bueno, como estáis viendo, hemos montado una habitación en nuestro taller para mostraros lo que vamos a hacer hoy, que es sustituir un simple interruptor de la luz por un circuito conmutado a 3 puntos, haciendo rozas incluso en las paredes. Así es. Tal vez la palabra conmutación no os diga mucho, pero se trata de un tipo de circuito eléctrico el cual nos va a permitir la posibilidad de poder encender y apagar la luz desde distintos puntos de la habitación. Muy práctico. Bueno, Cristian, pues yo te dejo aquí preparándolo todo. Así es, yo voy a ir recogiendo esto poco a poco. Y nosotros nos quedamos con el sumario. En el tema central de hoy os mostraremos cómo realizar una sencilla instalación de conmutación a 3 puntos en un dormitorio. En el primer briconsejo veremos cómo instalar una mampara de baño. Y para este comienzo de mayo, el mes de las flores, cambio de maceta para nuestras plantas. Nos lo agradecerán. Y si además las macetas están originalmente decoradas, como veremos en el brico de pintura, pondremos la guinda de color en nuestro hogar. En este cuadro hemos representado un esquema eléctrico de cómo funciona un circuito de conmutación. Entonces, en cada esquina hemos puesto un conmutador y en el centro siempre hay que poner un conmutador de cruzamiento. Entonces lo vais a entender de una forma muy fácil. La corriente eléctrica baja por el cable negro, que es el de fase, y entonces cuando le damos el interruptor, lo que hacemos es cambiar la dirección. Entonces fijaros, si seguís la línea, que el circuito se cierra, llega a la bombilla y regresa por el cable azul, que es el neutro, a la caja de registros. Ahora vamos al conmutador de cruzamiento. Le damos al interruptor y lo que hace es cruzar las líneas, es decir, va a interrumpir la corriente. Fijaros ahora, si seguís la línea, veis que aquí, en este punto, se interrumpe la corriente, entonces no tenemos luz. Volvemos a darle y vuelve a su posición original. Se pone en paralelo y se activa la luz. Viene la línea, por aquí, sube arriba, se enciende la bombilla y regresa a la caja de registros. Y lo mismo nos va a pasar con el conmutador número 3. Damos al interruptor o al conmutador y se nos apaga la luz. Volvemos a darle y se vuelve a encender. Entonces, este tipo de circuito nos brinda la posibilidad de poder encender y apagar la luz desde cualquier punto de la habitación. Por ejemplo, estamos en una esquina de la habitación, damos al interruptor y vemos que se apaga. Ahora, salimos de la habitación, volvemos a darle al interruptor, entonces cambia de posición y se enciende la bombilla. Bien, no olvidaros de poner siempre del casquillo un cable, que es el verde y amarillo, que es el de masa, eso es para la seguridad. Bien, ahora hemos hecho aquí una representación de lo que va a ser el circuito eléctrico que vamos a instalar hoy. Entonces, este es el cable de fase, el cable negro, que llega al conmutador. Del conmutador salen dos cables grises, que normalmente tienen que ser negros, pero los hemos puesto grises para que los distingáis. Entonces, fijaros, la línea continúa a todo largo y ancho de la habitación y llegamos al número 2, que es el conmutador de cruzamiento. Del conmutador de cruzamiento vuelven a salir los cables hasta aquí y llegan al conmutador número 3. Y ahora fijaros en este cable negro. Este es el de regreso. Entonces ahora vamos a ir aquí al cuadro y sería este mismo cable. Los dos grises serían estos y este sería el de regreso. Entonces ahora vamos a seguirlo, a ver hasta dónde nos lleva, y vemos que pasa sin tocar los interruptores, continúa por la pared, por el mismo tubo que vamos a poner luego, sube hasta arriba y llega directamente a la bombilla. Y de la bombilla sale el cable azul, que es el neutro, que va a la caja de registros. Y por supuesto con su cable verde y amarillo, que es el de masa. Así es como funciona un circuito de conmutación. Y antes de empezar a instalarlo, vamos a ver qué materiales y herramientas vamos a necesitar. Para instalar el sistema de conmutación necesitaremos hacer rozas. Y para ello, martillo y cincel. Para el montaje eléctrico, cables de colores negro, gris, azul, amarillo y verde. Para cubrir las rozas, yeso y llana y espátula. Tubo aislante y tijeras, taladro electroneumático con cincel y 3 conmutadores, uno de ellos de cruzamiento con sus cajas. Bueno, ya he quitado los cables que estaban pegados a la pared a modo de conexión eléctrica y vamos a comenzar con la roza. Fijaros que he marcado una línea y entonces aquí hay unos cuadraditos. Estos cuadraditos son donde vamos a colocar los conmutadores, Tendremos que colocar estas cajas y dentro de la caja irá el conmutador. Entonces lo hemos colocado a unos 70-60 centímetros del suelo y a 10 centímetros de lo que va a ser el cabecero de la cama. Ahí colocaremos el de cruzamiento y en este lado colocaremos el conmutador normal también, 60-70 centímetros y a 10 centímetros de la cama. Lo que es importante a la hora de trabajar con electricidad es que quitéis el general de la luz, que no haya nada de electricidad en la casa. Entonces ya podemos comenzar con las rozas. Las rozas siempre en vertical
y en horizontal, nunca la hagáis en diagonal, y lo más aconsejable es que las hagáis bien en el techo o bien cerca del suelo. Nosotros lo vamos a hacer a media altura para que lo veáis mejor. De esa forma evitaremos, pues si algún día ponemos un cuadro o algo, que nos topemos con un cable eléctrico. Bien, vamos a comenzar. Voy a poner unas gafas. Para trabajar hay que trabajar con seguridad y vamos a empezar a picar. Voy a utilizar un cincel y un martillo. También se puede utilizar un taladro, luego os lo voy a enseñar. Ya os iré enseñando pequeños trucos a la hora de hacer las rozas. Bueno, esta roza va a ser para colocar dentro lo que es el tubo aislante, el tubo corrugado. Aquí dentro irán los cables y, como bien dice la palabra, es un tubo que va a aislar los cables eléctricos. Vamos allá. Bueno, ya hemos llegado al horizontal, entonces, fijaros, siempre la curva no tiene que ser muy cerrada para que podamos poner el tubo corrugado y la guía por dentro para meter los cables pase bien. Entonces hay dos formas de hacer la roza, o bien cortando toda la pared o haciendo pequeños agujeros, como si fuese un queso gruyère. Entonces, fijaros, el ladrillo tiene un agujerito, entonces vamos a aprovechar quitando la pared de aquí, un agujero, meteremos el tubo corrugado por ahí y lo sacaremos justo aquí donde está el nudo. Entonces ahora tenemos que saber dónde está el nudo de los ladrillos. Pues sencillo, metemos el tubo de esta forma, ahí está, y ya nos ha hecho tope. Entonces lo sacamos y marcamos. Ahí volveremos a picar. De esta forma evitamos que la pared se debilite mucho. Lo podríamos hacer, pero es mejor hacerlo de esta forma, a partes. Entonces ahora vamos a buscar el nudo, lo quitaremos y continuaremos con otro ladrillo. Ahí está. Bueno, ahí hemos quitado el nudo de unión, volvemos a meter el tubo, ahí está, sacamos y a partir de aquí, y así continuaremos hasta llegar a la caja donde vamos a colocar el conmutador de cruzamiento. El tubito, marcamos ahí. Esta forma de hacer rozas lo que va a hacer es que la pared quede más consistente y, por supuesto, tendremos mucho menos escombro en casa que si hiciésemos una línea continua. Otra forma también de hacer rozas es utilizar un taladro neumático al cual le hemos puesto percusión y luego fijaros que le hemos puesto una punta especial. Lo vamos a hacer mucho más rápido. Vamos allá. Sacamos el tubo, marcamos y así continuaremos hasta el final. Menos aquí donde hemos marcado las cajas, aquí haremos un rectángulo mucho más grande y empotraremos las cajas donde irán alojados los conmutadores. Y así iremos continuando hasta el final. Y mientras sigo con ello, vamos a escuchar un breve consejo. Las tradicionales cortinas de baño están siendo sustituidas cada vez más por las mamparas. En el mercado existe una amplia oferta y su colocación es muy sencilla. Precisamente en este consejo os vamos a enseñar cómo instalar una mampara de baño en casa. Sustituir las cortinas de nuestro baño por una elegante mampara es un trabajo que no conlleva mucha dificultad. Es importante asegurarse de la calidad del panel de cristal, plástico o el material escogido. Comenzaremos con la colocación del soporte que irá fijado a la pared. Determinaremos la posición y con ayuda del nivel marcaremos el lugar exacto donde realizar los orificios. Los agujeros de sujeción del perfil tienen que ir perfectamente verticales. Perforaremos con el taladro en posición de giro sin percusión, colocando cinta de carnocero o picando cuidadosamente un punto del azulejo con un clavo. Sujetaremos el perfil a la pared con tacos y tirafondos. A continuación aplicaremos silicona de estanqueidad en la superficie de contacto entre pared y bisagra de sujeción. Nos aseguramos así de que no filtre ni una sola gota de agua. El ensamblaje final es sencillo, bastará con atornillar el batiente en los agujeros correspondientes.
Si todas las piezas están perfectamente niveladas, los batientes casarán a la perfección, asegurándonos una ducha sin escapes. Bueno, ya hemos terminado las rozas, también con un palito hemos limpiado el interior y fijaros, que aquí hemos hecho una roza en curva, que el ángulo no sea muy fuerte, muy cerrado para poder pasar el tubo, y si continuamos aquí en la esquina, justo hemos hecho más grande para poder introducir bien el tubo corrugado. También hemos hecho las cajas donde colocaremos el interruptor, ¿veis? Esta es la caja con su interruptor, entonces irá empotrada ahí dentro, ¿eh? Le daremos bien escayola, o también podéis usar masa de poliuretano. Bien, luego continuamos. Y en este lado exactamente igual. Ahí también colocaremos el otro conmutador. Bien, ahora vamos a colocar el tubo corrugado. Empezaremos desde este lado. Vamos a ver que lo tengo aquí. Unas tijeritas. Le damos un corte. Siempre tenéis que comprar cantidad suficiente de tubo corrugado para que os llegue, ¿eh? No os quedéis cortos. Vamos a comenzar a colocar el tubo desde aquí. Vamos allá. Vamos a ir introduciendo. Este es un trabajo que lo podéis hacer en tándem, que alguien os ayude. Se trata de empujar por aquí y estirar por allá, como todo. Aquí ha salido la puntita. Vamos a sacar unos metros. Aquí viene. Aquí viene el condenado. Vamos allá. Y ahora vamos a continuar hasta el final. Bien, ya tenemos el tubo. Y ahora vamos a colocar la primera caja donde luego alojaremos el conmutador. Entonces, siempre los dos tornillitos que tienen en horizontal. Y fijaros que aquí en la esquina tiene 4 tapas. Estas tapas vamos a quitar una ya que el tubo viene de este lado, entonces lo introduciremos ahí. Entonces esto se suele romper bastante fácil. Es un material plástico mucho más fino. Ahí está, lo hemos quitado y ahora lo vamos a colocar. Y vamos a repetir la misma operación en el otro lado. Dejaremos aquí, tiramos, luego ya quitaremos lo que nos sobra. Ahí está, ahí iría la primera caja y ahora vamos al otro lado. Aquí vamos a hacer exactamente igual. Vamos a partir el tubo. Lo hacemos aquí, se corta muy fácil. Así. Y ahora hacemos la misma operación. Como irá así, con los dos tornillos vamos a hacer aquí un agujero y ahí el otro. Cuidado de no cortaros, a pesar de que es plástico, a veces suele dar sorpresas desagradables. Ahí está. Bien, entonces vamos a colocar uno aquí y el otro en el otro lado. Bien, ya hemos colocado la caja, luego la recibiremos con escayola y ahora vamos a empezar a pasar los cables. Vamos a pasar 3 cables, 2 grises, que son los que van a la línea de conmutación, aunque normalmente son negros, nosotros los hemos hecho grises para que lo veáis más fácil, serán estos 2. Y luego el negro, que es el que va a venir directamente, se va a unir en la caja de registros ahí arriba e irá a la bombilla. Entonces para ello vamos a utilizar una guía. Fijaros, es un cable de nylon que tiene una cabeza con un agujero y ahí hemos enrollado los 3 cables. Y en el otro lado tiene una puntita también, una cabeza cónica, entonces vamos a ir introduciendo aquí hasta que sobresalga o salga en el otro lado. Estoy metiendo. Empujamos hasta que salga en el otro lado, ahí está. Y ahora vamos a ir tirando desde esa punta, poco a poco, hasta que saquemos todos los cables por aquí. Vamos allá. Con cuidado. Así. También se le puede echar un poco de talco a los cables para que resbalen más fácilmente. Aquí está. Y ahora vamos a coger las tijeras y vamos a dar un corte. Siempre dejaremos que sobre un poco de cable. Ahí está. 1, 2 y 3. Y bueno, ya hemos colocado los cables. Ahora volvemos a nuestra caja aquí. Fijaros, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Sacamos, entonces, el negro, este va a pasar de continuo y estos dos van a ser los que vamos a empalmar al circuito de conmutación. Bien, hacemos ahora un nudito para que no se nos escape, porque si tiramos luego se nos escaparía y tendríamos que recuperar el cable. Y solo nos queda rellenar los agujeros y fijar las cajas. Pero eso lo haremos después de escuchar un breve consejo. En este breconsejo os vamos a dar un par de recomendaciones para el trasplante o cambio de maceta de nuestras plantas.
El año pasado por estas fechas ya os hablábamos del tema, pero no os vendrá nada mal un pequeño recordatorio. El trasplante es algo más que una rutina anual. Se trata de una tarea que puede ser necesaria en cualquier momento del año, principalmente para las plantas de interior. El estado de las raíces del cepellón nos indicará si es el momento adecuado para el cambio de maceta. Si al retirar la planta, estas se presentan como una maraña tupida, sabremos que pide un espacio mayor para su desarrollo. Escogeremos un tiesto del tamaño superior al utilizado. Para rellenar la maceta nueva, utilizaremos cascotes o grava que colocaremos en el fondo. Será suficiente con un espesor de un par de centímetros para que las raíces no se encharquen en agua y se pudran. Conjuntamente mezclaremos tierra con abono de liberación lenta. Colocaremos un lecho de unos 2 o 3 centímetros sobre la grava en el fondo del tiesto. Con el cepellón centrado en el interior de la maceta nueva, rellenaremos el espacio de crecimiento con tierra muy ligera. El agua tiene que circular bien, aunque también nos aseguraremos de que hemos eliminado las bolsas de aire compactando ligeramente la tierra con los dedos. Si decidís utilizar fertilizante líquido en lugar de abono de liberación lenta, no tenéis más que añadirlo en el agua de riego en las proporciones que indique el fabricante. Una vez hechas las rozas y haber pasado los cables, os voy a explicar cómo funcionaba el circuito antiguo. Teníamos una fase que bajaba al interruptor, esa misma fase regresaba y por la caja de registros iba la bombilla, ese era el cable negro, y luego regresaba, que era un cable azul. Entonces aquí teníamos dos cables, lo que hemos hecho es eliminar uno y lo hemos sustituido por el negro que traemos desde el último conmutador. Ahora solo nos queda ir rellenando los agujeros que hemos dejado y lo vamos a rellenar con yeso utilizando, como siempre, una espátula y una llana, que es esta herramienta. Vamos allá, vamos a ir poco a poco, vamos a ir rellenando y ya veréis que va a quedar muy bien. Vamos a ir dando con mucha paciencia y luego con la llana vamos a ir alisando. Bien, ya hemos rellenado casi todos los agujeros y los cajetines tampoco tienen ningún misterio, ¿eh? Colocáis el cajetín y cuando empieza a fraguar el yeso pues lo vais aplicando para que se seque rápido. Lo que es importante es que quede horizontal. Los dos tornillitos que tienen, fijaros, hay uno y hay otro, que queden horizontales. Aunque si se tuerce un poco tampoco es problema, porque se puede ajustar con el mismo conmutador. Ahí, que entre bien la masa. Bien, ahora pasamos la llana para alisar. Sí, vamos a quitar los excesos y luego cuando esté ya todo el yeso bien seco, pasaremos una lija fina para que quede todo bien igualado. Bien, ahora vamos con las conexiones. Y vamos a empezar por este lado. Vamos a empezar por el conmutador número 1. Entonces es muy sencillo, fijaros. A ver si la cámara lo puede ver. Tiene aquí, vamos a decir que 3 agujeros. 1, 2 y 3. Aunque veáis 2, son los dos iguales. Entonces la fase vendrá en el P, que es esta negra que baja de arriba. Y estas dos que tienen la flechita son las dos líneas grises que van a ir hacia el otro lado. Entonces ahora vamos a cortar los cables y vamos a empezar a pelarlos. Ahora vamos a dar unas vueltecitas a los hilos de cobre para que no se suelten. Vamos a hacer con todos los cables siempre lo mismo. Aquí al negro también. Fijaros que está su posición, encendido, apagado, encendido, apagado. Entonces vamos a quitar el embellecedor y vamos a colocar la pieza. Entonces tiene dos tornillitos aquí. Estos tornillitos son los que hacen funcionar esta grapa, que se abra y que se sujeta. Y luego tenemos otros dos tornillos que lo van a fijar a la caja. Vamos a empezar por las conexiones. Fijaros que este conmutador tiene aquí una P, aquí es donde vamos a colocar el cable negro, el de fase. Y luego hay dos flechitas, aquí pondremos los cables grises, que son los que van a la línea de conmutación, a los otros conmutadores. Algunos interruptores o algunos conmutadores tienen aquí un tirafondo o un tornillito, un prisionero, para sujetar el cable. Este es más sencillo, no tenemos más que apretar y meter el cable. Entonces vamos a empezar por los dos grises, apretamos aquí con el dedo, ahí, e introducimos. Introducimos el primero y ahora vamos a introducir el segundo. Y vamos a repetir la misma operación con el negro. Ahí está, adentro. Y ahora a la caja. Fijaros que aquí hay dos tirafondos, entonces vamos a introducir ahí el interruptor siempre en esta posición. Apretamos, ahí tiene un agujerito, ahí tiene el otro y ahora lo regulamos. Que quede bien horizontal y apretamos este
no apretéis del todo, porque antes hay que apretar estos de aquí, que son los que tienen la grapa. Ya veréis, de esta forma no hay quien suelte el conmutador. Ahí está uno. Ahora vamos con el otro. Y esta misma operación vamos a repetir con los otros dos conmutadores, con la diferencia de que el de cruzamiento, en vez de 3 cables, va a tener 4, 2 de entrada y 2 de salida, y todos van a ser de color gris. Este es el conmutador de cruzamiento, que como os he dicho antes difiere un poco del conmutador principal. Fijaros que tiene 2 puntos de entrada, ya marcan las flechas, y 2 puntos de salida, y la forma de colocarlo es exactamente igual que los anteriores. Y bueno, vamos a ir colocándolo, siempre el interruptor en esta posición, en vertical, y el siguiente, que es el número 3, se colocará exactamente igual que el número 1. Y mientras lo voy haciendo, vamos a escuchar un breve consejo. ¿Sabíais que las macetas, tanto del jardín como del balcón, o incluso las de interior, se les puede dar un toque totalmente decorativo? Bueno, pues en este briconsejo os vamos a mostrar 2 técnicas muy sencillas con las que podréis jugar un poquitín. Para el primer decorado escogeremos 2 o 3 colores de la amplia gama que se nos ofrece. La pintura plástica ofrece un acabado satinado muy resistente y es muy cómoda para este tipo de trabajos. Pintaremos la maceta, aunque también podremos jugar con su color natural de barro cocido. Con pegamento en aerosol pegaremos sobre la maceta las hojas, preferentemente secas. Con estas plantillas naturales realizaremos un estarcido negativo. Para el pintado de los motivos emplearemos la técnica del esponjado. Aplicaremos un efecto moteado denso que realce el contorno de las hojas. Retiraremos las hojas con cuidado antes de que seque. Dejaremos secar durante 3 horas. Podremos retocar contornos e incluso el propio motivo con pintura de otro color. Nuestra segunda opción. Con espíritu constructivo improvisaremos un rodillo reutilizando un viejo trapo o incluso un corcho de botella, preferentemente sin barnizar. Sobre una base lisa o esponjada de un tono podremos aplicar motivos de un segundo tono haciendo rodar el trapo embebido en pintura. Sin más límite creativo que nuestra imaginación, seguro que hallaremos combinaciones muy originales. Como estáis viendo, las combinaciones de color y diseño son casi ilimitadas. Y una vez acabado el trabajo siempre podréis aplicar 1 o 2 capas protectoras de barniz acrílico. Observad que aquí no ha pasado nada después de haber aplicado una buena capa de pintura. También hemos colocado los embellecedores, uno a cada lado. Y fijaros, normalmente los interruptores o conmutadores cada uno lleva su tipo de embellecedor. Este consta de 2 piezas y tiene unas grapitas atrás. Bien, vamos a introducir estas grapitas aquí, en estas ranuras. Entonces cogemos, metemos ahí y ya está listo. Y ahora os voy a enseñar cómo hemos hecho la instalación en la caja de registros. Cuando hagáis una unión de cables, utilizar siempre regletas, nunca utilicéis cinta aislante, eso es una pequeña chapucilla. Bien, hemos comenzado por el azul, que es el cable neutro. Entonces hemos conectado el azul que viene de la bombilla al azul que teníamos en la caja de registros. Hemos hecho exactamente lo mismo con el de seguridad, con el de masa, el que viene de la bombilla o del casquillo al que estaba en la caja de registros. Con el de fase hemos hecho lo siguiente. El cable de fase que viene del primer conmutador lo hemos conectado a uno de fase que estaba también en la caja de registros. Y el segundo de fase, este no sé si os acordáis, el que viene del tercer conmutador, que pasa a través de los demás conmutadores pero que no les toca. Bien, ese lo hemos conectado al que viene también de la bombilla. Entonces ahora solo se trata de meter dentro, no os preocupéis, aquí no tengáis miedo porque todavía no hay corriente eléctrica, y le vamos a poner una tapita que es del mismo color, que la hemos pintado del mismo color que la pared. Así, metemos la tapita. Bien. Ahora solo se trata de darle al interruptor general de la luz y de comprobar el correcto funcionamiento de esta instalación. Pero antes vamos a ver cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para esta instalación de conmutación a 3 puntos. Con el mobiliario retirado o cubierto marcaremos el recorrido de los cables que empotraremos en la pared. Para ello realizaremos rozas, bien a mano, con maza y con cincel o bien con un taladro electroneumático. A continuación hemos introducido el tubo corrugado y ayudándonos de una guía los cables. Rellenaremos rozas y fijaremos los cajetines con yeso aplicándolo con una espátula y la llana. El esquema de conexión es sencillo. Una conexión de entrada en la primera conmutación y 2 de salida. 2 de entrada y 2 de salida en el cruzamiento. Y 2 de entrada y 1 de salida en la tercera conmutación. Una vez que le hemos dado al interruptor general de la luz, vamos a comprobar qué tal funciona.
funciona el circuito. Ahí está. Uy, qué bien, Estupendamente. Arancha, dale desde el otro lado de Rital. A ver. Uy, 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 uy. Magnífico. Genial. Como veis, podéis controlar la luz de vuestra habitación desde cualquier punto, incluso desde la cama, ya lo habéis visto. Ahora tenemos la vida un poco más cómoda. Oye, Arancha, ¿de qué va el tema central de la semana que viene? ¿Quieres saberlo? Sí, venga. ¿Queréis saberlo? Pues ahí va el avance. Venga. La semana que viene fabricaremos una práctica caja para betunes y material de limpiar zapatos. En el briconsejo de jardinería veremos los cuidados que requiere el césped de nuestro jardín. Y cambio de tercio, con un briconsejo sobre las llaves fijas y de carraca. Apretaremos todos los tornillos como es debido. Y para descansar de tanto trote arriba y abajo, pintaremos el banco de hierro del jardín. Bueno, nosotros hemos instalado este sistema de conmutación a 3 puntos en un dormitorio o habitación, pero se puede instalar en cualquier otro punto. Sí, por ejemplo en pasillos, en escaleras o en salones que sean muy amplios. Ajá. Ah, lo del apartado Sí, correos, no, que no se os olvide. No. Tenemos un apartado correos, ya lo sabéis, es el 1211 de Bilbao. Allí podréis remitir todas vuestras cartas, preguntas, en fin, lo que queráis. En fin, nada más que deciros y hasta la semana que viene. Os esperamos aquí en Bricomanía.